Muy buenas tardes amigos, aquí Teto Medina reportando desde Santa Teresa, Nuevo México. Y pues desgraciadamente nuevamente tenemos que reportar ante las caídas del precio que hemos estado viviendo estos días. Ya se está recuperando nuevamente, ha estado muy volátil el precio del ganado, pero ahorita vemos todo lo de la bolsa y cómo se ha movido el precio del ganado, pero ¿a qué le atribuyen? ¿Qué es lo que queremos saber todos? ¿Por qué está pasando esto, verdad? Número uno, se lo atribuyen a una mala economía, la exportación de carne de Estados Unidos a otros países, tal como la Unión Europea y China, también a la baja. También Corea, que es el que mayor importador de carne americana, también está a la baja. Un reporte de empleos que es bajista, entonces no hay tantos empleos, no, la creación de empleos no es tan fuerte como lo querían los gobernantes de Estados Unidos. Y luego también detectaron anthrax en carne de un alce. Ese día se cayó bastante fuerte, le echaron la culpa a eso. Y luego ahora en Montana acaban de descubrir que en un hato hay brucelosis. Y eso les vamos a mantener un poquito más informados en la siguiente sesión. Pero también tenemos que considerar que en este tiempo cada año caen los precios. Entonces sí es una temporada donde caen los precios. La verdad es que seguimos en un mercado bastante histórico y bastante fuerte. Yo digo que hay mucho más a donde puede caer y gracias a Dios que tenemos un mercado tan robusto como lo tenemos ahorita. Obvio que todos queremos vender en el punto más alto. Si yo estuviera vendiendo ganado también quisiera vender en el punto más alto. Pero seguimos en muy buen mercado. La verdadera prueba yo creo que va a ser ahora que entre el otoño, ver cómo se comportan los precios cuando empiece la temporada, en la tercera semana de octubre. La nueva temporada comienza en la tercera semana de octubre y entrando a noviembre. Ahí vamos a darnos cuenta exactamente cómo está, porque de todas maneras seguimos con un hato muy pequeño, hato ganadero nacional muy pequeño en Estados Unidos, y eso es la causa principal de los precios altos, ¿verdad? Pero ahorita también vamos a ver los precios de la carne en caja, y no hay la demanda que normalmente hay en esta temporada. Vamos viendo esos precios ahorita. Como podemos ver aquí, el ganado gordo sigue a la baja entre 1.79 a 1.8350 por cada 100 libras. En la canal a 2.86 a 2.88, bastante fuerte esa caída. El corte Choice también de bajada en 307.36. El corte Select ya está debajo de los $300 en 294.38. Y el diferencial también se va cortando. Cuando ese número se acorta mucho, quiere decir que no hay mucha demanda para el corte Choice. El sacrificio también estuvo más bajo, 542,000 cabezas, pero pues eso estaba bastante esperado, ya que el lunes fue este día festivo en Estados Unidos y no estuvo abierta la matanza. El maíz sigue a la baja, 3.81, sí se había dado un alza, estuvo sobre los $4 y otra vez nuevamente está en 3.81. Según tengo entendido, que están al punto de equilibrio, en donde no hay ni ganancias ni pérdidas, estás exactamente en el punto del equilibrio. Ojalá que le suba un poquito para que los agricultores puedan producir este maíz y que les sea costoso. El trigo se ha subido un poquito, está a 5.67 el buchel. En lo que son las exportaciones de ganado, Chihuahua ya bajó su volumen, está a 11,000 cabezas la semana pasada. Coahuila también tuvo una pequeña baja en 750. Lo que sí me sorprendió mucho es que Sonora exportó 6,750 cabezas y Tamaulipas también al alza en 1,850, por un total de 20,350 cabezas exportadas la semana pasada. Sin embargo, sí fue más que la semana anterior, pero ya vamos un poquito de bajada. Ya próximamente, cuando entremos a la nueva temporada, nos vamos a dar cuenta qué tanto ha sido reducido nuestro hato. Eso me tiene con bastante intriga. Ahora, en los futuros, el ganado gordo, el lunes, como les digo, estaba cerrado el mercado
El único día que tuvimos algún tipo de alza fue el martes, 65 centavos, el miércoles a la baja 5 centavos, el jueves a la baja $1.97, el viernes de bajada $2.07, el cierre del contrato de octubre estuvo en $175.75, eso fue el viernes. Ahorita hoy cerró en 176.95, señalando que ya va recuperando un poco, pero la semana pasada tuvo una baja de 2.85. Ese es en el ganado live. Ahora en el feeder, que es un poquito más volátil, el lunes cerrado el mercado, el martes al alza 90 centavos, el miércoles a la baja 1.75, jueves 2.50, viernes 2.82. Y el cierre del mes de octubre en 2.34.30, y eso es una pérdida de $6.17 por la semana. Ese contrato ahorita también va de subida, $3 más alto en 2.37.50. Todo lo que sea de subida ahorita nos puede ayudar bastante. Ahora, en los índices de ganado, feeder de 700 a 900 libras, en base a 300, el CME Cash, en base a 800 libras, en 2.4304, ese es el CME, viene de subida, pero porque también va retrasado en su reporte, ¿verdad? También tuvo una baja en el Real Time Index, que reporta un poquito tiempo más a corto plazo en 2.3942. Eso se va a reflejar en el CME próximamente, pero gracias a Dios ya vimos que las ventas en las últimas 24 horas, ayer martes, en 2.4554. Esa es muy buena noticia. Quiere decir que vamos a recobrar bastante lo que hemos perdido, y eso me alegra bastante. Ahora, en el tipo de cambio, la semana pasada cerramos en 19.44 y hoy en 19.90. Esa es una diferencia de 2.37% a favor para los que cambiamos los dólares a pesos y tenemos nuestras cuentas en pesos. Eso es bueno. Ahorita también yo creo que va a seguir de bajada por lo que aprobaron en el Senado en México, pero pues ahí está por verse eso. Ahora, lo que reportan los compradores en Santa Teresa es los novillos de 300 libras entre 3.10 a 3.30. Las vaquillas en 2.80 en base a 300, los de 400 libras en 2.88 a 3.08 y los de 500 libras en 2.68 a 2.88. Ahora vamos viendo cómo nos fue en la subasta del viernes pasado, 6 de septiembre. Como podemos ver, las hembras Piwi estuvieron en 2.70 en su punto más alto y 2.70 en promedio. Las de 300 libras cotizando un poquito más alto en 2.77, promedio 2.75, pero el promedio sí bajó 6 centavos de la semana anterior. Las de 400 libras en 2.70 y 2.67 el promedio. Eso es una baja bastante significativa de 14 centavos. Las de 500 libras 2.76, promedio 2.70, eso es 6 centavos más bajo en el promedio. Las de 600 libras en 2.76, las de 600 libras sí tuvieron un alza de 12 centavos y en el promedio 2.71, que son 10 centavos mejor que la semana previa. Y la verdad que de los mejores precios del año casi en las de 600 libras. En las de 700 libras 2.61 el promedio y 2.61 el punto más alto, que sí es bastante más alto que la semana anterior, 18 centavos más alto. En las de 800 libras 2.45 el más alto y 2.44 el promedio, siendo 11 centavos más alto que la semana anterior. Ahora vamos viendo los machos. En los novillos no tuvimos de piwis para comparar. En los de 300 libras 3.29 el punto más alto y 3.25 el promedio. Los dos esos estuvieron más alto, bueno, el punto más alto 1 centavo más bajo y el promedio 2 centavos más alto que la semana previa. Los de 400 libras 3.25 el más alto, 3.11 el promedio. Eso es 11 centavos más bajo en promedio. Los de 500 libras, 2.90 el más alto, 2.84 el promedio. Eso es 4 centavos más bajo que la semana anterior. Los de 600 libras, 2.87 el punto alto, 2.86 el promedio. Bastante, considerablemente más alto
que varias semanas atrás. En sí, nos tendríamos que ir hasta el 19 de julio para ver un precio más alto, y antes de eso, previo de eso, tendríamos que irnos varios meses atrás. El ganado pesado se vendió muy bien esta subasta. Los de 700 libras, pues no tan buena la cotización, pero eran muy poquitos, entonces no había de dónde hacer una carga, y eso afecta bastante. 2.13 el punto más alto, 2.13 el promedio. Eso es 20 centavos, 24 centavos más alto que la semana previa. En los de 800 libras, 2.52 el punto más alto y 2.50 el promedio. Ahora, ahí estuvo 32 centavos más alto que la semana anterior, pero no había mucho ganado en la semana anterior para... no puedes hacer mucho con poquitas cabezas. Ahora, de 900 libras y de 1000 no tuvimos nada, pero vamos viendo cuáles fueron los puntos más altos. En las hembras tuvimos unas Peewee de Harold Ali Uribe, esas cotizaron en 2.70. Las de 300 libras de mi amigo Jorge Armando Vega Carvajal en 2.77, el señor Félix García 2.75, el señor José Alejandro Reyes Sandoval en 2.74 y Heinrich Crocker Banman en 2.72. Las de 400 libras, Henry Crocker Banman en 2.70, Félix García 2.70, Luis Alfonso Ochoa 2.69 y Heinrich Crocker Banman en 2.66. Obvio que tuvo varios cortes en ese punto. Ahora, en las de 500 libras, Harold Ali Uribe 2.76, Heinrich Crocker Banman 2.73, Jorge Armando Vega Carvajal 2.71, José Alejandro Reyes Sandoval 2.68. En las de 600 libras, el señor Jorge Armando Vega Carvajal 2.67 y Heinrich Crocker Banman en 2.67. En las de 700 libras, las de Heinrich Crocker Banman 2.61. 800 libras, Heinrich Crocker Banman 2.45 y el señor José Alejandro Reyes Sandoval en 2.39. Ahí vemos varios nombres que se repiten mucho. La verdad, había muy buen ganado. Desgraciadamente el mercado no fue de mucha ayuda, viendo que los futuros venían de bajada desde el miércoles y bastante agresivo, ¿verdad? Ahora, en los machos, el señor Jorge Armando Vega Carvajal en los de 300, 3.29, el señor Félix García 3.28, el señor José Alejandro Reyes Sandoval en 3.25, también el señor Ednau Perea en 3.25 y Heinrich Crocker Banman 3.21. Ahora, en los de 400 libras, Rancho La Bala en 3.25, Ednau Perea Muñoz 3.17, Jorge Armando Vega Carvajal 3.08 y Ganadería del Norte en 3.06. En los de 500 libras, Alejandra García Valenzuela, mi amigo Polo García 2.90, Ednau Perea Muñoz 2.83, Heinrich Crocker Banman 2.81, el señor Jorge Armando Vega Carvajal 2.80 y también en 2.80 José Alejandro Reyes Sandoval. En los de 600 libras, Alejandra García Valenzuela en 2.87. Qué buen precio, la verdad, para 600 libras y me da mucho gusto que hayan recibido eso. También el señor Heinrich Crocker Banman 2.82. Como me gustaría que esos precios fueran más típicos del ganado de 600 libras. En el ganado de 700 libras, Rancho La Bala en 2.13. En el de 800 libras, Alejandra García Valenzuela 2.52 y José Alejandro Reyes Sandoval en 2.38. Ahora me gustaría nuevamente enseñarles las pantallas de los promedios, porque se me hace que esto es bastante importante para estudiar en qué peso queremos traer nuestro ganado y estar viendo este reporte bastante seguido. Aquí va. En los novillos, vamos empezando en las vaquillas. En las Peewee solo eran 3, promediando 2.95, trajeron $797 y eso es 2.70 en base a 300. Las de 300 fueron 54, 3.80 el promedio, $1,013 por cabeza en 2.75 en base a 300. Las de 400 fueron 177 cabezas, fueron de las que más tuvimos, 4.45 el promedio, $1,127 por cabeza en 2.67 en base a 300. En las de 500 fueron 80, 546 el promedio, $1,342 por cabeza y 2.70 en base a 300. En las de 600 libras fueron 18,
6.68 el promedio, $1,568 por cabeza en 2.71 en base a 300. Qué bonito precio ahí. Ahora las de 700 fueron 19, pesaron 7.14 promedio, pero vemos que nomás dieron $5 más que las de 600 en 1.573 el promedio por cabeza y $2.61 en base a 300. También 11 de 800 libras, 8.37 el promedio, $1,594 por cabeza y eso es 2.44 en base a 300. Ahí podemos ver otra vez nuevamente que se pagaron muy bien entre 300 hasta 600 libras y en esta ocasión las de 600 libras también se pagaron muy bien. La verdad que estuvo muy bien porque más de $200 de 500 a 600 libras, pero bueno, había mucha demanda para el ganado, específicamente de 600 libras. También lo vamos a ver en los machos, igual sucedió lo mismo. En los machos había 66 de 345 libras promedio, $1,105 por cabeza en 3.25. Fíjense, las hembras dieron 1,013 y estas 1,105. Anduvieron muy bien las hembras. En los de 400 libras fueron 113. También fue donde más tuvimos ganado, fueron 458 libras promedio, $1,316 por cabeza y cotizando en $3.11 en base a 300. En los de 500 fueron 71 cabezas, 562 libras promedio, $1,450 por cabeza, $2.84 en base a 300. 600 fueron 45, promediando 6.52, $1,638 por cabeza, 2.87. Esta vez sí convino traer ganado de 600 libras, pero es muy volátil. Eso es lo difícil del ganado que pesa más de 600 libras. Ahora, dos cabezas de 700 promediaron 7.77, $1,283 por cabeza, eso es 2.13. Una caída fuertísima. De hecho, se pagó casi lo mismo se pagó menos por el ganado, menos que por el ganado de 458 libras y pues más de 300 libras de peso. Entonces, pues ahí no fue un muy buen trato. Obvio, nomás fueron dos cabezas, y pues con dos cabezas no se hace nada. Es pedacería, la verdad. Ahora, de 800 libras hubo 6. 8.37 en el promedio, $1,639 por cabeza, se pagaron casi igual que 200 libras menos en 6.52 y eso fue $2.50 en base a 300. Ahora, yo creo que esta semana debemos ver que el mercado va de subida, gracias a Dios. Me gustaría ver que recuperemos mucho de lo que perdimos esta semana. Es bastante natural que esta semana, en esta época, bajen los precios y pues aunque nos tomó un poquito por sorpresa que fueran tan bruscos, pues era algo que era bastante esperado, nomás no había llegado el momento. Bueno, este es mi reporte el día de hoy. Aquí nos estaremos viendo la semana que entra. Que tengan una muy bendecida semana y que que todo el mundo esté con Dios. Lo que sí me da mucho gusto es que yo creo que a muchos nos ha caído poquita lluvia. Yo no soy dueño de un rancho, mi madre sí, es ganadera nata de corazón y está en Casas Grandes y a ella le ha caído un poquito, no mucho, pero pues algo que nos ha hecho sonreír. Espero que ustedes también. Hasta luego.